La niebla matutina se aferraba al rancho Windich como una promesa a punto de romperse. Entre la élite reunida para exhibir sus preciados caballos, se encontraba Isabella Carter, con una risa cristalina, al ver acercarse al trabajador y a su hija. «Si puedes montar este caballo salvaje», anunció, señalando al semental indómito que había derribado a todos los jinetes profesionales. «Me casaré contigo». La multitud estalló en burlas. Pero Eisenmiller, allí de pie con sus botas desgastadas y de la mano de Lily, de 7 años, sintió que algo se agitaba, latente durante años. Isabella Carter exigía atención como las tormentas dominan el cielo de forma natural, inevitable y con efectos devastadores. A sus 34 años, había construido un imperio a partir de la empresa en crisis de su padre, transformándola en una corporación multimillonaria a base de pura voluntad e inteligencia implacable. Su cabello dorado caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus ojos azules podían congelarse o arder según su estado de ánimo. Esta mañana, de pie junto al paddock con su traje de montar de diseño, que costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente, era la reina de la audiencia entre sus admiradores habituales. La exposición anual del rancho Windrich era el lugar al que acudía la élite de Colorado para exhibir su riqueza disfrazada de pasión ecuestre. El champán corría a raudales a las 10 de la mañana y las conversaciones giraban en torno a carteras de valores y casas de vacaciones en Aspen. Isabella prosperaba en este entorno donde el poder era moneda de cambio y ella era extraordinariamente rica. Eisenmiller vivía en un universo completamente distinto. A sus 36 años, trabajaba en la granja de Henderson, a 16 kilómetros de distancia, entrenando caballos para ganar el dinero suficiente para mantener a su hija con techo y comida. Sus manos mostraban las callosidades del trabajo honesto. Su rostro mostraba arrugas de sol y tristeza, y sus ojos grises como la tormenta albergaban una profundidad que la mayoría de la gente nunca se acercaba lo suficiente para explorar. Había traído a Lily a ver la exhibición porque amaba a los caballos con la pasión pura que solo los niños podían mostrar, aunque él nunca pudo permitirse las clases que ella merecía. Lily Miller tenía 7 años y creía en la magia, a pesar de que la vida le había dado muchas razones para no hacerlo. Tenía los rasgos delicados de su difunta madre, pero el espíritu inquebrantable de su padre. Su chaqueta de montar de segunda mano estaba cuidadosamente remendada. Sus botas, lustradas a pesar de ser 2 tallas más grandes, heredadas de los niños Henderson. Saltaba junto a su padre, con sus oscuros rizos escapándose por debajo del casco de montar. Los ojos brillaban de emoción al ver los hermosos caballos. El rancho se extendía ante ellos como una pintura de privilegio. Las cercas blancas relucían bajo el sol de la mañana, y la casa principal se alzaba como una mansión de cuento de hadas. Pura sangre que valían más que casas se pavoneaban en los paddocks, con sus pelajes relucientes como caoba pulida y obsidiana. El aparcamiento estaba lleno de vehículos que costaban más de lo que Eisen ganaría en toda su vida. Bentleys, Ferraris, Range Rovers con pintura personalizada. Isabella los notó de inmediato. ¿Cómo no iba a verlos? Resaltaban como un insulto deliberado a la cuidadosa selección de riqueza que la rodeaba. El padre con sus vaqueros desteñidos y botas de trabajo. La hija con su ropa, obviamente de segunda mano. Ambos observaban a los caballos con una admiración que parecía casi ofensiva por su sinceridad. Sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa que sus rivales habrían reconocido como peligrosa. «Mira, papá», susurró Lily, tirando de la mano de Eisen. «Ese negro parece nubes de tormenta». Eisen siguió su mirada hasta el semental en el paddock central. «Trueno de medianoche», proclamaban los letreros. 17 manos de poder puro e indómito. Su pelaje tan negro que parecía absorber la luz. El caballo se paseaba por su recinto como una tormenta enjaulada. Músculos tensos, ojos desorbitados con una inteligencia que nada tenía que ver con la domesticación. Incluso desde la distancia, Eisen podía sentir la rabia de los animales al ser confinados, exhibidos, tratados como un desafío en lugar de como seres vivos.
Vaya, vaya. La voz de Isabella cortó el aire de la mañana como una cuchilla de plata a través de la seda. Parece que tenemos visitantes del otro lado de las vías. Se acercó tranquilamente, con su séquito siguiéndolo como accesorios caros. ¿Se han perdido? Los caminos públicos están claramente señalizados. Esta zona es solo para participantes registrados. Isen tensó la mandíbula casi imperceptiblemente, pero su voz se mantuvo firme. Tenemos pases diarios, señora. Los compré en la puerta. Isabella arqueó las cejas con fingida sorpresa. Pases diarios. ¡Qué pintoresco! Dígame, ¿a qué se dedica exactamente alguien como usted? No. Espere. Déjeme adivinar. Fingió observarlo, con una mirada deliberadamente insultante. Trabajas con caballos, ¿verdad? Pero no de forma significativa. Eres quien limpia lo que dejan. ¿No eres mozo de cuadra? El grupo que estaba detrás de ella rió en Q, con un sonido áspero y hueco. Lily se acercó más a su padre, su entusiasmo se atenuó. No entendió todas las palabras, pero entendió el tono, la forma en que estas personas los miraban, como si fueran algo desagradable que hubiera sido arrastrado por la herradura de alguien. Entreno caballos, dijo Isen simplemente. No hay vergüenza en ningún trabajo honesto con animales. Entrena caballos. La risa de Isabella tintineó como un cristal roto. En la granja de Henderson, por favor. Eso es apenas un paso por encima de un zoológico de mascotas. Dudo que pudieras manejar un caballo de verdad, uno con verdadera crianza y brío. Señaló a Midnight Sander, quien eligió ese momento para encabritarse, sus cascos cortando el aire. Fíjate en él. 3 entrenadores olímpicos han intentado montarlo solo este mes. Vaqueros profesionales con credenciales de verdad, no peones que se hacen pasar por expertos. Todos y cada uno terminaron en el suelo en cuestión de segundos. El semental era realmente magnífico en su furia. Se destacaba de los demás caballos como un lobo entre perros, su sola presencia era un desafío para cualquiera que se atreviera a mirarlo. La multitud se había reunido para verlo antes, haciendo apuestas sobre cuánto durarían varios jinetes. El récord hasta ahora era de 12 segundos. Pero ¿sabes qué? Continuó Isabella, con una sonrisa cada vez más amplia. Hoy me siento generosa, caritativa incluso. Ya que dices entrenar caballos, te propongo un trato. Alzó la voz para que todos la oyeran, atrayendo la atención del público como un imán. Si puedes montar a Trueno de medianoche, montalo de verdad. No solo aferrarte con todas tus fuerzas antes de que te tiren. Me casaré contigo aquí mismo, ahora mismo. Llamaremos al capellán y todo. La risa que estalló fue cruel y confiada. Alguien aplaudió. Otros sacaron sus teléfonos, presentiendo que se estaba gestando contenido viral. La idea era tan absurda, tan imposible, que había pasado de insultante a entretenida. Isabella, una de sus compañeras, dijo entre risas, «No hablarás en serio». «Oh, pero yo sí», respondió ella, sin apartar la mirada del rostro de Isen. «Siempre cumplo mi palabra. Aunque todos sabemos que aquí no hay ningún riesgo. Hombres como él son pura palabrería. Inventará alguna excusa sobre no tener el equipo adecuado o que el caballo no está listo. O lo haré yo». Las palabras cayeron en el caos como piedras en un estanque, creando ondas de repentino silencio. Isabella parpadeó, segura de haber oído mal. La multitud pareció contener la respiración. «Lo siento», dijo ella, con la voz un poco más aguda de lo previsto. «Dije que lo haré». La voz de Isen era tranquila, firme, como una roca firme. «Hiciste una oferta delante de testigos. Acepto». Lily miró a su padre con los ojos muy abiertos. «Papi, ese caballo es peligroso». Isen se arrodilló a la altura de su hija, sus grandes manos acariciando suavemente sus pequeños hombros. Lo que le susurró fue demasiado bajo para que alguien más lo oyera. Pero Isabella vio el cambio en la expresión de la niña, del miedo al reconocimiento,
a algo que parecía orgullo mezclado con un viejo dolor. «No puedes hablar en serio», dijo Isabella mientras Isen se ponía de pie. «Esto es ridículo. Era una broma. Obviamente, nadie lo haría en realidad». ¿Era una broma?, Isen interrumpió en voz baja. ¿O era solo otra forma de recordarnos a gente como nosotros que no pertenecemos a tu mundo? De cualquier manera, hiciste la oferta. Acepto. A menos que tu palabra no signifique nada, el desafío flotaba en el aire entre ellos. Isabella sintió las miradas de la multitud sobre ella, grabándolo todo. Había forjado su reputación de nunca ceder, de nunca mostrar debilidad. Retractarse ahora sería admitir que había estado fanfarroneando, jugando juegos crueles con personas que consideraba inferiores. «Bien», dijo, levantando la barbilla. «Pero cuando fracasas, y fracasarás, te vas inmediatamente. Sin demandas, sin quejas, sin decírselo a nadie. No te di una oportunidad justa. Y cuando triunfe», preguntó Isen. La confianza en su voz hizo que algo parpadeara en el pecho de Isabella. Incertidumbre quizás, o el primer susurro de intuición de que había calculado mal. «No lo harás», dijo. Pero las palabras carecían de la convicción anterior. 20 años atrás, Isen Miller era un nombre pronunciado con reverencia en los círculos de rodeo. Lo llamaban el jinete fantasma, no porque fuera invisible, sino porque podía leer a los caballos como otros leen libros, comprendiendo sus miedos y furias, sus necesidades y su naturaleza. Tenía 17 años cuando ganó su primer campeonato nacional, montando un caballo que todos decían que no se podía montar. A los 25, ya tenía 3 títulos nacionales, docenas de patrocinadores y una reputación que lo precedía en todos los ámbitos. Pero eso fue antes de Sara. Ella era estudiante de veterinaria y voluntaria en un rodeo cuando se conocieron. No le importaban ni su fama ni sus trofeos. Veía más allá del jinete fantasma, al hombre que se escondía debajo, el que pasaba horas con caballos heridos, que leía poesía en su caravana entre eventos, que quería algo más que el interminable circuito de competiciones y multitudes. Se casaron en una pequeña ceremonia en el patio trasero de los padres de ella. Lily llegó 2 años después, y Isen pensó que su vida estaba completa. Se retiró del rodeo profesional y usó sus ahorros para comprar un pequeño rancho donde pudieran criar a su hija rodeados de caballos y felicidad. Sara tenía su consultorio veterinario. Isen entrenaba caballos para familias locales y Lily creció rodeada de amor y risas. El accidente ocurrió un martes. Sara regresaba a casa de una llamada de emergencia en una granja a 64 kilómetros de distancia. El otro conductor había estado bebiendo desde el mediodía, según informó la policía más tarde. Salió ileso. Sara murió en el impacto. Le aseguraron a Isen que la rapidez de su muerte podría, de alguna manera, acortar la eternidad de su ausencia. Isen vendió el rancho para pagar el funeral y los préstamos de Sara para la escuela de medicina. Aceptó el trabajo en la granja de Henderson porque incluía una pequeña casa en la propiedad y no hizo preguntas sobre su pasado. Empacó sus trofeos, sus medallas de campeonato, toda su vida anterior, y se concentró en lo único que importaba: criar a Lily, mantenerla a salvo, asegurarse de que supiera que la amaban, incluso si la mitad de su mundo se había desvanecido en un instante. Durante 5 años, había sido invisible, solo otro peón de rancho en la zona rural de Colorado. El jinete fantasma había muerto, enterrado con Sara, y Isen lo prefería así. Trabajó con sus caballos, crió a su hija y construyó una vida lo suficientemente pequeña como para que perderla no destruyera lo que le quedaba de corazón. Pero los músculos tienen una memoria que las mentes intentan olvidar. De pie en el rancho Windich, viendo el rugido de los truenos de medianoche contra su confinamiento, Isen sintió que algo despertaba en su interior. No era el competidor, ni el campeón, sino algo más profundo, la parte de él que entendía lo salvaje, que hablaba el lenguaje de los caballos domados a la fuerza en lugar de apaciguados con comprensión. Podía verlo en los ojos del semental, en la forma en que sostenía la cabeza,
en la tensión de sus hombros. No era un caballo malo, ni siquiera uno verdaderamente salvaje. Era un animal maltratado, presionado demasiado, tratado como un problema a resolver en lugar de como un compañero al que ganarse. La ira del caballo no era natural. Era aprendida, enseñada por humanos que confundían dominio con liderazgo. Papá, dijo Lily en voz baja, no tienes que hacer esto. Podemos irnos. Isen miró a su hija, viendo a Sara en la curva de su mejilla, la determinación en su pequeña barbilla. A veces, cariño, hay que recordar que el valor no se mide en dólares. Y a veces un caballo necesita recordar que no todos los humanos son iguales. Caminó hacia el paddock con una puerta que había cambiado por completo. El tranquilo peón del rancho había desaparecido, reemplazado por alguien que se movía con la fluida confianza de una competencia absoluta. La multitud se apartó ante él, su burla se desvaneció al sentir un cambio en el aire. Isabella se encontró siguiéndolo, atraída a su pesar. «Sabes que no tienes que hacer esto», dijo en voz baja. «Diré que era una broma. Nadie te menospreciará por irte». Isen se detuvo en la puerta del paddock, mirándola. Por un instante, sus miradas se cruzaron e Isabella se sintió expuesta de una manera que no tenía nada que ver con la ropa. La miraba de verdad, y veía cosas que ella había enterrado bajo años de ambición y coraza. «Sí, lo harán», dijo simplemente. «Pensarán exactamente lo que querías que pensaran. Que no pertenecemos aquí, que somos menos que ustedes, que nuestra presencia es algo que debe tolerarse en el mejor de los casos y burlarse cuando sea posible. Pero más importante aún, mi hija pensará que su padre se acobardó ante un abusón. Y esa no es una lección que esté dispuesto a enseñarle». Abrió la puerta y entró en el paddock. La reacción de Trueno de Medianoche fue inmediata y violenta. El semental se encabritó, sus cascos cortando el aire como armas. Gritó un sonido de rabia y desafío que hizo que varias personas en la multitud retrocedieran. Sus ojos se pusieron blancos, mostrando la ferocidad que había derrotado a cada jinete que intentó montarlo. Pero Isen no se acercó. Se quedó justo dentro de la puerta. Su cuerpo se relajó, su respiración se aquietó. Estaba leyendo al caballo, viendo más allá de la furia al miedo subyacente. Este era un animal que había sido apresurado, forzado, tratado como una conquista más que como un compañero. Cada jinete se había acercado a el condominio, con la intención de romper en lugar de unir. «Ya es suficiente», dijo Isen en voz baja, su voz se oía a pesar de su suavidad. «Te veo. Entiendo». El semental pateó el suelo, resoplando, pero sus oídos se movieron rápidamente hacia el sonido de la voz de Isen. Era diferente a lo que estaba acostumbrado. Sin agresión, sin desafío, solo reconocimiento. Isen dio un paso al frente y se detuvo. Estaba dejando que el caballo decidiera, ofreciéndole apoyo en lugar de exigir sumisión. La multitud contuvo la respiración. Isabella se encontró agarrando la barandilla de la cerca. Sus nudillos estaban blancos. Los minutos pasaron como horas. Isen solo se movió cuando la tensión del caballo disminuyó, se detuvo cuando aumentó. Era una danza de paciencia, una conversación en lenguaje corporal que la mayoría de la gente había olvidado cómo hablar. Trueno de Medianoche lo rodeó, probando, evaluando, encontrando algo inesperado en este humano que no actuaba como los demás. Cuando Isen finalmente extendió la mano, con la palma hacia abajo y los dedos relajados, el semental se acercó lentamente, con las fosas nasales dilatadas, absorbiendo ese aroma extraño. No había olor a miedo, ni a agresión, solo el aroma tranquilo de alguien que entendía a los caballos a un nivel más profundo que el entrenamiento. El primer toque fue eléctrico. Trueno de Medianoche se echó hacia atrás, pero no por miedo ni sorpresa. Esta mano no intentaba controlar ni conquistar. Ofrecía conexión. El segundo toque duró más. Para el tercero, Isen acariciaba el cuello del semental, y el caballo se lo permitía. «Dios mío», susurró alguien entre la multitud.
De verdad lo está haciendo. Isabella observaba paralizada. Había visto a entrenadores profesionales trabajar con caballos difíciles, pero esto era algo completamente distinto. Era comunión, un encuentro de espíritus que trascendía las especies. El hombre del que se había burlado, llamándolo un simple peón de cuadra, se revelaba como algo extraordinario. Cuando Isen se acercó al caballo, Trueno de Medianoche se quedó quieto. No había silla de montar. Isen no la había pedido, sabiendo que solo añadiría otra capa de desconocimiento al ya estresado animal, así que agarró un puñado de manay, con un movimiento fluido que denotaba años de práctica, se montó en el lomo del semental. Por un instante, todo quedó en silencio. El caballo, el jinete, la multitud, incluso el viento parecieron detenerse. Entonces, el trueno de medianoche estalló en movimiento, y comenzó la verdadera prueba. El semental corcoveó con una violencia que debería haberlo acabado todo en el primer segundo. Giró su cuerpo en ángulos imposibles. Saltó hacia arriba, cayó con fuerza, giró como un tornado. El polvo llenó el aire, oscureciendo la batalla entre el hombre y el caballo. La multitud gritó, algunos de emoción, otros de horror. Pero Isen cabalgó como agua sobre piedra. No luchó contra los movimientos del caballo. Se dejó llevar por ellos, integrándose a la expresión cinética del animal en lugar de intentar reprimirla. Su cuerpo recordó lo que su mente había intentado olvidar. El punto de equilibrio perfecto. La comunicación mediante presión y liberación, la antigua conversación entre humano y caballo que precedió al lenguaje mismo. Trueno de Medianoche corcoveó con más fuerza. Frustrado porque este jinete no se desprendió, corrió hacia la valla, intentando arrastrar a Isen contra los rieles. Se encabritó, caminando sobre sus patas traseras, escarbando al cielo. Se dejó caer y rodó, pero Isen ya había bajado y vuelto a subir antes de que el caballo pudiera completar la maniobra. La batalla continuó durante lo que pareció una eternidad, pero en realidad duró unos 6 minutos. Gradualmente, casi imperceptiblemente, la furia del semental comenzó a transformarse. Los corcoveos se volvieron menos violentos, más desafiantes. Los giros pasaron de la desesperación a la curiosidad. Este humano no intentaba dominarlo, no lo castigaba por su espíritu. Este humano simplemente estaba allí, presente, inquebrantable, pero no opresivo. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, terminó. Trueno de Medianoche dejó de corcovear y comenzó a corcovear alrededor del paddock. Su puerta era suave, serena, casi orgullosa. Isen se sentó profundamente y tranquilo. Sus manos acariciaban el cuello del caballo, murmurando palabras demasiado suaves para que alguien las oyera. Las orejas del semental, que habían estado hacia atrás por la rabia, giraron hacia adelante, escuchando. Su respiración se estabilizó, sus músculos se relajaron cuando Isen lo guió de regreso a la puerta donde Isabella estaba congelada. El caballo acudió voluntariamente. El terror del rancho Windrich, el semental que había hospitalizado a 3 jinetes profesionales, caminaba tranquilo con un hombre al que todos habían descartado como nadie. El silencio era absoluto. Incluso los demás caballos en los corrales cercanos se habían detenido, como si reconocieran que algo significativo acababa de ocurrir. Entonces resonó la voz de Lily, clara, orgullosa y feroz. Ese es mi papá. Ese es mi papá, el que acaba de montar ese caballo. El hechizo se rompió. La multitud estalló en caos, vitoreando, gritando, exigiendo saber quién era ese hombre. Alguien con teléfono y buena memoria gritó, «Dios mío, ese es Isen Miller, el motorista fantasma. Pensé que estaba muerto». El nombre recorrió la multitud como un reguero de pólvora. El motorista fantasma, el campeón que había desaparecido. La leyenda que se había marchado en la cima de su fama. De repente, las botas gastadas y las manos callosas cobraron un nuevo significado. No era un simple peón de rancho. Era la realeza del rodeo disfrazada, pero Isen no lo oyó.
Se balanceó bajo el trueno de medianoche, aterrizando suavemente. El semental, en lugar de alejarse, bajó la cabeza y rozó el hombro de Isen con el hocico. Fue un gesto de confianza tan completo, tan contrario a la reputación del caballo, que varios se quedaron boquiabiertos. Isen miró a Isabella, que se quedó paralizada junto a la puerta. Su perfecta compostura se había roto por completo. Tenía la boca ligeramente abierta, los ojos desorbitados por la sorpresa y algo más. Asombro, vergüenza, la creciente comprensión de que había cometido un terrible error de cálculo. Creo, dijo Isen en voz baja, su voz se oía a pesar del caos que los rodeaba. Me hiciste una promesa, señorita Carter. La multitud se apretujó, los teléfonos grabando, todos esperando a ver qué haría el multimillonario director ejecutivo. ¿Cumpliría su palabra? ¿Encontraría algún tecnicismo para escapar? ¿Se reiría de ello como la broma que pretendía? La mente de Isabella corría. Pero por una vez, su ingenio y su lengua afilada le fallaron. Estaba mirando a un hombre al que había descartado como inútil, que acababa de hacer algo imposible. Pero más que eso, se veía reflejada en su mirada firme, y no le gustaba lo que veía. Una mujer tan aislada por la riqueza y el poder que había olvidado la decencia humana básica. Una persona que se entretenía humillando a los demás. Una matona con ropa de diseñador. Empezó y luego se detuvo. La armadura de arrogancia que vestía como piel se había agrietado. Y a través de esas fisuras, algo más se filtraba. Vergüenza por su crueldad. Asombro por lo que había presenciado. Y lo más extraño de todo, una atracción hacia este hombre que había enfrentado su burla con dignidad y su desafío con gracia. Los días siguientes pasaron en un borrón de caos mediático. El video se volvió viral en cuestión de horas. El farol del multimillonario descubierto por la broma cruel del CEO de Mystery Horseman se convierte en una propuesta real. El regreso del jinete fantasma. El teléfono de Isabella no dejaba de sonar. Su junta directiva convocó reuniones de emergencia. Su madre amenazó con repudiarla. El precio de las acciones de su empresa fluctuaba enormemente mientras los inversores intentaban averiguar qué significaba esto para la estabilidad corporativa. Pero Isabella no podía concentrarse en nada. No dejaba de recordar el momento en que Isen la miró desde la verja, descubriendo a través de cada pretensión a la mujer asustada y solitaria que se ocultaba debajo. Había construido un imperio sobre la base de ser intocable. Pero él había tocado algo en ella sin siquiera intentarlo. Se encontró investigándolo obsesivamente. Los artículos sobre su carrera en el rodeo, la tragedia de la muerte de su esposa, su completa desaparición de la vida pública. Vio viejos videos de sus competiciones, percibiendo la misma gracia y conexión con los caballos que había presenciado en Windrich. Pero aún más importante, vio entrevistas donde hablaba de respeto, compañerismo y comprensión, valores que parecían ajenos a su mundo corporativo. 3 días después del incidente, condujo hasta la granja de Henderson. Su Bentley parecía absurdo entre las camionetas y la maquinaria agrícola. Encontró a Isen en los establos cepillando a una yegua mientras Lily hacía sus deberes en una paca de heno cercana. Ninguno de los dos pareció sorprendido de verla. «Viniste», dijo Isen, sin levantar la vista de su trabajo. «¿Esperabas que viniera?» «Pensé que sí. La gente no suele buscar a quienes ha humillado, a menos que algo haya cambiado en su interior». Isabella entró en el establo. Sus tacones de diseñador resultaron inmediatamente inapropiados para el ambiente. «Vine a disculparme. Lo que hice fue cruel y humano», la interrumpió Isen. «Estabas siendo humano. No en tu mejor versión, pero humano al fin y al cabo». Lo observó trabajar, notando la suave eficiencia de sus movimientos, la forma en que el caballo se inclinaba ante su tacto. «La oferta», dijo de repente. «Mi promesa. Sé que era una broma. ¿Pero lo era?» Finalmente la miró. «¿O te lo estás preguntando aunque sea un poco? ¿Y si no lo era?» Isabella sintió que el calor le subía a las mejillas. «¿Cuándo fue la última vez?»
Se sonrojó. Es ridículo. No nos conocemos. Somos de mundos completamente diferentes. Es cierto, asintió Isen, volviendo a cepillar. Pero mundos diferentes a veces comparten el mismo cielo. Durante las semanas siguientes, Isabella se encontró volviendo a la granja de Henderson una y otra vez. Se dijo a sí misma que era para disculparse como es debido, para enmendar el daño, para comprender lo que había sucedido en Windrich. Pero, en realidad, la atraía la paz del lugar, la sencillez de ver a Isen trabajar con los caballos, la genuina calidez de la charla de Lily. Aprendió a limpiar establos, descubriendo que el trabajo físico tenía una cualidad meditativa que nunca había experimentado en salas de juntas. Ayudaba a Lily con los deberes, descubriendo que explicar matemáticas a un niño de 7 años requería más creatividad que cualquier presentación corporativa. Cenaba en la pequeña mesa de la cocina. Comidas sencillas que, por alguna razón, sabían mejor que cualquier cosa de restaurantes de 5 estrellas. ¿Por qué sigues viniendo?, preguntó Lily una noche mientras lavaban los platos juntas. Isabella consideró mentir, pero luego decidió que estaba cansada de fingir, porque estar aquí me hace sentir como una persona real en lugar de un título y una cuenta bancaria. Eres una persona real, dijo Lily con naturalidad. Solo lo estás recordando. El cambio en Isabella fue gradual pero innegable. Empezó a escuchar en las reuniones en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. Aprendió los nombres de sus empleados, no solo de los ejecutivos, sino también de los conserjes, los guardias de seguridad, los trabajadores de la cafetería. Implementó políticas que había estado bloqueando durante años: mejores licencias familiares, guarderías en la empresa, reparto de beneficios para todos los niveles. Su junta directiva estaba desconcertada. Su círculo social, escandalizado. Pero Isabella descubrió que cada vez le importaban menos sus opiniones. Estaba descubriendo algo que había perdido hacía mucho tiempo: autenticidad, conexión, la simple alegría de ser valorada por quien era y no por lo que poseía. 6 semanas después de Windrich, se encontraba en el paddock con Midnight Sander. El semental, ahora dócil con aquellos en quienes confiaba, la cargó con cuidado por la pista mientras Isen caminaba a su lado. Eres diferente, observó Isen. Tú también. Menos sombras en tus ojos. Tal vez ambos estamos recordando quienes éramos antes de que la vida nos convenciera de ser otra persona. Isabella desmontó, parándose cerca de él bajo la luz de la tarde. La pregunta que había estado cargando durante semanas finalmente encontró voz. ¿Qué estamos haciendo? ¿Isen? Esto entre nosotros. ¿Qué pasa? Guardó silencio un buen rato. No lo sé, pero sé que cuando estás aquí, Lily se ríe más. Y cuando estás aquí, recuerdo que no toda la gente con dinero es cruel. Y cuando estás aquí, pareces feliz de una forma que no tiene nada que ver con el poder ni la riqueza. Soy feliz, admitió, con unas palabras que le resultaron extrañas, pero ciertas. Más feliz de lo que he sido en años. Pero Isen, esa promesa que te hice fue una burla. Lo sé. ¿Y si ya no quiero que lo sea? Las palabras flotaban entre ellos como un puente esperando ser cruzado. Isen se quedó muy quieto. Sus ojos grises la buscaron. Isabella, el matrimonio no es algo que se hace por un desafío, un video viral o incluso por atracción. Es una decisión que tomas cada día para anteponer la felicidad de otra persona a la tuya. Para construir algo juntos que sea más fuerte que lo que podrían construir solos. Ahora lo sé, dijo en voz baja. Tú y Lily me lo han enseñado. Pero Isen, te lo estoy pidiendo mal. Probablemente si crees que podríamos intentarlo. No por lo que dije en Windrich, sino por todo lo que ha pasado desde entonces. Porque cuando estoy contigo y con Lily, soy la persona que quiero ser en lugar de la persona en la que me convertí. Antes de que pudiera responder, Lily apareció en la puerta, tras escaparse de su clase de arte. ¿Se van a besar ahora? Porque eso es lo que pasa en todas las películas. Isen rió, el sonido rico y cálido. La vida no es una película, cariño.
No. Isabella estuvo de acuerdo. Es más liosa, más difícil y más sorprendente. Miró a Isen, con el corazón latiendo con fuerza. Pero tal vez eso es lo que hace que valga la pena. Se puso de puntillas y lo besó suavemente. Una pregunta más que una afirmación. Cuando se apartó, los ojos de Isen contenían una respuesta. Esto no será fácil, advirtió. Los medios, tu mundo, mi pasado. Nada que valga la pena hacer es fácil. Isabella interrumpió. Me enseñaste que cuando te subiste a ese caballo, se casaron 8 meses después. No por una promesa hecha en burla, sino por una decisión tomada con amor. La ceremonia, pequeña y celebrada en el mismo paddock donde todo empezó, fue Lily la niña de las flores, hecha de honor y autoproclamada organizadora de bodas. Midnight Sunder llevaba una pajarita, que toleró con paciente dignidad. Los trabajadores agrícolas de Henderson se sentaron junto a los multimillonarios miembros de la junta directiva, todos igualmente desconcertados, pero extrañamente conmovidos por lo que presenciaban. Isabella llevaba un sencillo vestido blanco que había comprado en una tienda, tras descubrir que las cosas más hermosas rara vez venían con marcas de diseñador. Isen la esperaba junto a la puerta donde había aceptado su reto. Pero sus ojos ya no reflejaban burla, solo amor y la promesa de un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado. Debo advertirles, dijo el oficiante en voz baja antes de comenzar. Nunca he celebrado una ceremonia que comenzara con un video viral de la propuesta. El pequeño grupo rió, recordando el momento que los había traído allí. Palabras crueles transformadas en algo hermoso gracias al coraje, la paciencia y la gracia salvaje de un caballo que se negaba a ser domado. Isabella tomó las manos de Isen, ásperas y callosas contra sus dedos bien cuidados. Hace 8 meses, me paré aquí y me burlé de todo lo que importa. Pensaba que el poder consistía en estar por encima de los demás, que el valor se medía en dólares, que la fuerza significaba nunca mostrar vulnerabilidad. Tú y Lily me enseñaron que el verdadero poder es levantar a los demás, que el valor se mide en bondad y que la fuerza es tener la valentía de cambiar. Isen le apretó las manos con suavidad. Hace 8 meses, me escondía del mundo, convencido de que mantener mi corazón pequeño lo mantendría a salvo. Tú y tus errores espectaculares me recordaron que la vida está hecha para vivirla plenamente, que las segundas oportunidades son posibles y que a veces las mejores cosas surgen de los peores comienzos. Lily se interpuso entre ellos, formando un círculo en lugar de una pareja. Y aprendí que a veces las personas malas son solo personas tristes que necesitan caballos, ayuda con las tareas y espaguetis quemados para recordar cómo ser amables. La risa fue cálida y genuina cuando los declararon marido y mujer mientras Isen besaba a Isabella mientras Lily los abrazaba a ambos. Trueno de medianoche, esta vez, dio definitivamente su aprobación. El sol se puso sobre Windich Ranch, pintándolo todo de dorado, y bajo esa luz era imposible saber dónde terminaba un mundo y comenzaba otro. Más tarde, mientras los invitados disfrutaban de una barbacoa y bailaban en el granero, la nueva familia se reunió en el paddock. Isabella, que alguna vez había medido su valor en miles de millones, ahora lo medía en el peso de Lily en su cadera y la calidez del brazo de Isen alrededor de su cintura. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Isen. Solo uno, dijo Isabella, y él arqueó una ceja. Ojalá lo hubiera dicho en serio la primera vez. Nos habría ahorrado 8 meses. No, dijo Lily con la sabiduría de 7 años. Entonces no tendríamos la historia. Y todo el mundo necesita una buena historia. Ella tenía razón. Por supuesto, algunas historias de amor debían comenzar con finales, con burlas transformadas en significado, con caballos salvajes y oportunidades aún más locas. Y cuando las estrellas aparecieron sobre Colorado, antiguos testigos de otra cosa imposible se hicieron posibles. Un director ejecutivo que había olvidado cómo ser humano y un escritor fantasma que había olvidado cómo vivir aprendieron que a veces las peores promesas eran el mejor comienzo.